Estimados participantes, bienvenidos a los que se están uniendo a nuestro segundo encuentro virtual a fin de desarrollar la unidad número 2, características del servidor, que hoy va a estar a cargo de la licenciada compañera Tatiana Caballero, a quien ya le cedo la palabra a fin de arrancar nuestro encuentro del día de hoy. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes lo que sería una retroalimentación de la unidad 2. Es por ello que voy a ir un poco ya a compartir pantalla para empezar nuestra retroalimentación. Bien, el curso en el que nosotros Entonces, recién me silenció Claudelina, le dio silenciar a todos los participantes, entonces seguramente no me escucharon. Bien, el curso en el que estamos se denomina calidad en el servicio. La primera parte, vimos todo lo que eran los conceptos, los factores de servicio, ¿sí? Toda la fase 1, ya completaron sus actividades iniciales. Y entonces avancemos en esta segunda unidad. Para ello quiero un poco rememorar lo que es nuestro objetivo general, que es desarrollar las habilidades interpersonales en los participantes de manera a potenciar la actitud de servicio en actividades cotidianas. En pos a cumplir con este objetivo y de llegar a buen culmino con el curso, en la unidad 2 nosotros queremos desarrollar lo que serían las características del servidor. En esta semana, la segunda semana, vimos el punto número 1 que habíamos visto es inteligencia emocional. El punto 2, que desde ayer y hoy están habilitados, es la comunicación asertiva. Y el punto 3, que hoy vamos a ver un poco, es el manejo del estrés laboral. Bien, ahora sí les pido que habiliten un poco su micrófono, ¿sí? Para los que están, para ver un poco cómo se sienten el día de hoy. Natalie. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bienvenida. Gracias. ¿Cómo me siento el día de hoy? Así Sería la mismo. pregunta. Sí. Y con mucho trabajo, porque estoy en la oficina y tengo mucho trabajo. Ok. ¿Y cuál es el sentimiento que te arroja esa situación? Y a veces me siento un poco presionada y eso me lleva a un estrés. Me va a doler el cuello y todo eso. Ok. Muy bien, gracias Natalie. Ninfa, ¿cómo te sientes hoy? Y hoy estoy realizando teletrabajo desde mi casa y es un poco más tranquilo. A veces estoy con mucha presión en el sentido también que te piden que envíes ya tu trabajo y uno todavía no está terminando o también tiene cosas que hacer en la casa, entonces eso también te genera un poco de estrés y ansiedad. Pero en líneas generales, hoy al menos estoy tranquila. Muy bien, gracias Ninfa. A ver, vamos a ver cómo se siente hoy la profe Claude. Hoy me siento feliz por poder compartir una nueva experiencia de aprendizaje con el grupo de la Subsecretaría de Estado de Tributación
Así que contenta por tener la oportunidad de disfrutar un día más y escucharle específicamente a mi querida compañera Tatiana, quien está a cargo del desarrollo de esta unidad, y con muchísimas ganas de aprender, profe Tati. Muchas gracias, Claudia. Ok, entonces el día de hoy yo también estoy feliz por haber tenemos. Si por ahí se corta nuestra conexión es porque tenemos dificultades con la energía eléctrica y estoy usando el wifi de la oficina. Entonces cualquier cosa vamos a subsanar, vamos a entrar otra vez mismo y yo voy a hacer el teléfono. Entonces quiero un poco que comprendan esa situación que estamos por el mal tiempo. Bien, ¿por qué yo les hice cómo se sienten hoy? Todo lo que ustedes vinieron desarrollando en esta segunda unidad se trata de la inteligencia emocional. Se supone que a esta etapa ya estarían conociendo sus emociones, ¿sí? ¿Por qué nos enfocamos un poco en las emociones cuando hablamos de inteligencia emocional del servidor? Lo que pasa con el servidor es que está en contacto con personas, con otra persona, con otro mundo, entonces necesariamente necesitan conocer sus emociones, manejar sus emociones para poder conocer las de los demás y también poder trabajar con ellas. Bien, entonces, lo que dentro de inteligencia emocional nosotros vimos lo que eran las emociones, ¿sí? Las emociones básicas. Entonces, para poder nosotros trabajar esas emociones básicas, lo que tenemos que tener en cuenta son estos componentes de la inteligencia emocional. Uno que sería la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es la capacidad de que yo pueda conocer mis emociones y reconocer también las emociones de los demás. Luego tenemos la autorregulación. La autorregulación es la capacidad que yo puedo manejar esas emociones, las mías y las de los otros. Luego el tercer componente es la motivación. La motivación es el impulso que a mí me lleva a lograr mis objetivos. Y el punto 4 es la empatía. ¿Qué es la empatía? Nosotros tenemos como concepto que la empatía es reconocer y considerar las emociones de los demás. Pero veremos a profundidad que la empatía va mucho más allá de ponerse en el lugar del otro. Y el punto 5 del componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales son aquellas características que nosotras vamos a ver en el curso de calidad en el servicio en esta segunda unidad. Todas las características que necesita la persona para dar un servicio de calidad. Bien, empecemos a distinguir un poco lo que es sentimiento y lo que es emoción. A ver un poco, Natalie, ¿qué vos entendés por sentimiento? Natalie. Ok, considerando que la compañera Natalie no puede activar su micrófono y no ha podido responder a eso, lo que me gustaría ver un poco es qué es lo que ustedes vinieron viendo. Entonces, en inteligencia emocional desde el día lunes vimos que saber distinguir entre el sentimiento y la emoción es muy importante para que yo pueda manejar mis emociones. El sentimiento es algo que yo requiero con conciencia, ¿sí? Es algo que surge lenta y progresivamente y se origina en el cerebro, es propia de la persona, puede no observarse, ¿sí? Tiene una larga duración, el resultado de la acción, ¿sí? Y pertenece a la mente. Sin embargo, la emoción es innata, es espontánea, ¿sí? Intensa, también se puede observar porque yo demuestro esa emoción, es de corta duración y está orientada a la acción. La emoción me produce una acción, hace que yo pueda realizar algo y pertenece generalmente al cuerpo, ¿sí? Es lo que mi cuerpo reacciona a algo enfrente a algo, a eso se le llama emoción.
Todo esto ustedes lo tendrían que venir viendo. Entonces, pasemos un poco a ver. Si yo ya conocí las emociones básicas, yo tengo que ver qué me genera esas emociones básicas. Yo conocí estas emociones, ya vi toda la fisiología de estas emociones que me genera. Entonces, ¿qué es lo que me produce el miedo? El miedo lo que me produce es la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. ¿Qué es lo que me produce la sorpresa? La sorpresa lo que me produce es asombro, estupefacción, desconcierto, conmoción. ¿Qué me produce el asco? Repulsión, desprecio, aberración, ¿sí? Desdén. ¿Qué me produce la ira? Resentimiento, indignación, fastidio, ¿sí? ¿Qué me produce la tristeza? Desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia. ¿Y qué me produce la alegría? Felicidad, orgullo, satisfacción y placer. Pero, todos estos que me producen, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo yo puedo ver si todas estas emociones y lo que me producen estas emociones son buenas o malas? Es conociendo, ¿sí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el miedo? El miedo me permite a mí anticiparme a las amenazas, a la incertidumbre, a la inseguridad. El miedo, muchas veces nosotros escuchamos ciertas noticias, ¿sí? Hay muchos motochorros, entonces cuando yo siento miedo de algún motochorro, cuando yo escucho ruido de una moto, ¿yo qué hago? Me anticipo ya a la acción, ¿sí? Y me produce inseguridad, ese miedo. Ya no puedo salir a ciertas horas, no puedo escuchar el ruido de motos, ¿sí? O hasta fuegos artificiales muchas veces no puedo escuchar por el miedo que me produce cierta acción o cierta experiencia que ya viví. Entonces, el miedo me produce a mí o me permite protegerme, ¿sí? Protegerme en base a la experiencia ya vivida. La sorpresa. ¿Qué es lo que me da la sorpresa? Dice, la sorpresa es asombro, desconcierto, ¿sí? Muchas veces la sorpresa nos ayuda a orientarnos a nuevas situaciones. Sí, en mis cumpleaños siempre me dan de sorpresa algún regalo X, entonces ya eso yo lo espero, ¿sí? Yo ya empiezo a asimilar la situación, ¿sí? Sin embargo, hay otros tipos de sorpresas que me generan a mí miedo, tristeza, ¿sí? O ira, porque no me gustan, ¿sí? El asco. El asco nos da disgustos, ¿sí? Solemos dejarnos que el objeto que nos produce aversión. Nos alejamos. Hay algunos alimentos o olores que nos dan asco, entonces ya nos alejamos de eso. Nos produce rechazo hacia aquellos que tenemos adelante, aquellos que ya conocemos. Entonces se darán cuenta ustedes que las emociones que nosotros sentimos es en base a una experiencia, ¿sí? Ira, ¿qué es lo que nos da ira? Rabia, enojo, resentimiento, nos induce hacia la destrucción. Cuando yo ya conozco cada una de las características de las emociones, me voy a ir dando cuenta que tenemos emociones que son buenas y emociones que son malas, o emociones que son positivas y emociones que son negativas. Entonces, debemos de conocer para poder manejarlas, tanto nuestras emociones como para poder manejar el de los demás. Pero si nosotros no conocemos la causa o no conocemos, no sabemos identificar esa emoción que está sintiendo la otra persona, muy difícilmente vamos a poder llegar a una negociación con ella. Avancemos entonces. Entonces, dijimos nosotros que empatía, y vamos a ver un poquito, que la empatía es la capacidad de entender los pensamientos y las emociones ajenas. Es ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos.
Entonces, dentro de inteligencia emocional, para que yo primero conozca mis emociones, luego las pueda manejar, tengo que también desarrollar esta habilidad que es la empatía. ¿Por qué? Porque dentro de inteligencia emocional dijimos que inteligencia emocional consiste en manejar, conocer mis propias emociones y las de los demás. Pero, ¿qué es empatía? ¿Qué es la empatía? Entonces, la empatía es conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Es la capacidad para responder a los demás expresando que les hemos comprendido. Destreza para poder comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. ¿Sí? Esfuerzo, darnos un esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas y por entender las circunstancias que afectan a los otros. Entonces, más allá de la empatía de todo lo conceptual, es que yo en ponerme en el lugar del otro, yo tengo que haber pasado la experiencia, y para poder pasar por esa experiencia, si no me ha sucedido a mí, es difícil. Pero la empatía engloba todos estos aspectos, de tener conciencia del sentimiento de los demás, de las necesidades de los demás, de los problemas que tienen los demás, para poder resolverlo. Si yo no tengo conciencia, si no tengo esa capacidad, esa destreza, y no me tomo ese esfuerzo para poder comprender los sentimientos, difícilmente podemos llegar a resolver una situación conflictiva, ya sea en el entorno familiar, en el entorno laboral o en el entorno social. Bien, ¿qué más vimos? Aparte de la comunicación asertiva, vimos también empatía e inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es comunicación asertiva, yo quisiera tomarme estos 3 tipos de comunicación para poder un poco nosotros ver cuál es el tipo de comunicación que estoy utilizando. Para poder yo identificar qué tipo de comunicación estoy utilizando, debo de conocer los tipos que tenemos. Entonces, tenemos el agresivo, ¿sí? La comunicación agresiva es aquella comunicación que ofende al otro, ¿sí? Impone sus ideas, pero esto lo hace con fuerza, ¿sí? Y siempre juega al que él gana, y tú pierdes, está sobre ti. El agresivo siempre te va a poner por debajo de él, ¿sí? La comunicación sumisa lo utiliza generalmente, nosotros le decimos, la persona es muy tímida. La persona no es tímida. Utiliza una comunicación sumisa, en donde evita hablar, evita dar sus ideas, dar sus opiniones, ¿sí? Y siempre consensúa o acepta todo lo que dicen los demás. Nunca da su punto de vista y por lo tanto nunca va a defender su punto de vista. Va a acatar todas las órdenes que hay, va a seguir las órdenes, pero nunca va a dar, aunque esté mal, no va a dar sus ideas ni sus opiniones. Sin embargo, la comunicación asertiva, o la persona que usa la comunicación asertiva, primero habla con efectividad y propiedad, ¿sí? Expone sus ideas, pero lo hace de una forma lógica, sin contradicciones, y juega al yo gano y tú ganas. Dentro de este tipo de comunicación asertiva está la escucha activa, ¿sí? ¿Qué yo tengo que hacer? Escuchar activamente lo que el otro me dice para poder responderle asertivamente. Cuando decimos escucha activa, tenemos que nosotros ponernos, ¿sí? Desbloquearnos, ¿sí? Ponernos como esos caballos que tiene el parejero, ¿sí? Centrarnos en la persona que nos habla para poder adquirir todas sus necesidades, escuchar todas sus inquietudes y poder darle una respuesta asertivamente. Si yo no me pongo a escuchar activamente al otro, difícilmente voy a llegar a entender sus problemas, sus inquietudes y sus necesidades.
Todas estas habilidades lo que nosotros buscamos es llegar a una negociación con el usuario, el cliente o la persona con el que estemos trabajando para poder resolver un problema. Pero para eso tengo que escuchar activamente. Dentro de comunicación asertiva también una de las técnicas es saber decir no, ¿sí? Pero ¿cómo yo voy a saber decir no? Si es mi jefe el que me está pidiendo. Yo no le puedo decir no a mi jefe. ¿Cómo le voy a decir no? ¿Sí? Voy a empezar ya a pensar de que si le digo no, me va a echar. Si le digo no, me va a sumariar. Si le digo no, vamos buscando, ¿verdad? Pero en comunicación asertiva, esta técnica de saber decir no, es decir no sutilmente, ¿sí? Y dando, así como nos decía, la persona que se comunica asertivamente propone sus ideas y la objeta. ¿Qué quiere decir? Le da un trabajo extra, entonces tiene que llegar a negociar con el jefe, ¿sí? Si hoy me da tiempo extra para trabajar, entonces mañana entro más tarde. ¿Por qué? Porque tengo mis necesidades con mi familia, tengo mi hijo que tengo que ir a retirar a las 5, no puedo irme después de las 5. Entonces voy dando las razones objetivas y claras de por qué hoy no voy a hacer eso o hoy no voy a poder hacerlo. En todo caso, siempre la comunicación va en base a escucharse el uno mismo, a escuchar al otro y proponer distintas soluciones. Pero si yo no lo sé, si no conozco, no voy a lograr eso. Y va a pasar que me voy a estresar porque voy a tener trabajo extra y me va a estresar todo. ¿De qué me sirve manejar mis emociones y conocer comunicación asertiva si no lo voy a poder aplicar? ¿Sí? Lo importante de conocer es aplicar todos los conocimientos. Bien. En este punto, por ejemplo, nos presenta, imagínense ustedes, acá lo que vamos a tratar de aplicar es, en este ejemplo, es la empatía, ¿sí? Y la comunicación asertiva, ¿sí? Les voy a leer el caso y les voy a pedir a ustedes, a Víctor, a Natalie, para que me den un poco cuáles son las respuestas acá. Dice, usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el camarero le trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Usted podría. ¿Qué haría Víctor Achar? ¿Qué haría Víctor? ¿Cuáles de estas tres opciones utilizaría Víctor? Víctor. Profe Claudia, ¿vos le escuchas? Yo no le escucho. No, profe Tati, justamente estaba mirando recién el grupo de WhatsApp y Víctor está diciendo que tiene inconvenientes técnicos con su celular. Entonces, por eso no está pudiendo contestar. Ok, entonces Natalie, que he visto que recién prendió su cámara, la apagó otra vez. Natalie. Sí, ¿qué tal? Yo haría la C, llamar al camarero y pedirle que por favor me cambie la copa en este caso. Ok. Al utilizar no sé si esa opción, la pregunta. Sí. Sí, está súper bien. Al utilizar esa opción, lo que nosotros estamos haciendo, utilizar la comunicación asertiva y ser empáticos, ¿sí? Empatía muchas veces es eso, ¿sí? Y comunicarse asertivamente. No le perjudiqué a nadie, no le dañé a nadie, no me dañó a mí, ¿sí? Entonces, es buscar llegar a eso. En todo momento, en todo lugar. Es un simple ejemplo que nos lleva a poder nosotros ver un poco que nosotros debemos de aplicar la empatía y la comunicación asertiva en todo momento y lugar. ¿Sí? Entonces, con todos estos contenidos, lo importante es tratar de comprender al otro antes de ser comprendido.
poner al otro siempre en primer lugar, ya sea tu cliente, tu jefe, tu amigo, tu familiar, tus hijos, ¿sí? Tratar de comprender primero, ¿sí? Pero ¿qué era lo que íbamos a comprender? Las emociones, ¿sí? Partiendo un poco de la inteligencia emocional, las emociones, comprender las emociones para poder después llegar a un buen término. Esto es toda la primera parte, ¿sí? Muchas gracias, no sé cuánto tiempo nos queda, profe Claude. 10 minutitos más en este encuentro. Posterior, Sí. cortamos y retornamos con el mismo link. Ok. Para la segunda parte. Entonces, esos 10 minutitos que nos quedan, vamos a darle un poco a ustedes para que puedan un poco relajarse un poquito, ¿sí? 10 minutitos de receso, vamos a hacer la aclaración en el grupo de WhatsApp, que luego ingresaremos otra vez en el mismo link para poder continuar la segunda parte, ¿sí? Y también invitarles a los demás compañeros que puedan participar en esta segunda parte, porque es más práctica que una exposición del instructor o tutor que tienen ustedes. Muchas gracias, profe Claude. Nos vemos en 10 minutitos. Nos vemos en 10 minutos.